Buenos días a todos los participantes, espero que se encuentren bien desde sus casas. Vamos a trabajar la última semana de clases, el área de ciencias sociales para ciclo 4. Aquí vamos a encontrar algunas instrucciones de cómo realizar nuestras actividades. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta todo el proceso de la revolución industrial, cómo fue la llegada de las máquinas, las ventajas que se obtuvieron con la llegada de estas y todas las facilidades que hoy tenemos. Entonces de esta forma vamos a ir realizando las respectivas comparaciones y vamos a ir desarrollando nuestras actividades. Entonces aquí encontramos a Manuel, quien es un campesino que se encuentra laborando en una finca y se empieza a generar preguntas de cómo llegaron cuando llegaron las primeras máquinas, cómo fue todo su proceso. Entonces encontramos que la revolución industrial como tal es el reemplazo de la mano del hombre, es decir, antes se generaba todos los tipos de trabajo era por medio de la mano de obra, es decir, que no había máquinas que permitiera acelerar el trabajo y que se generaran muchos más productos en menos tiempo. Entonces, en 1733, en Gran Bretaña, llega la primera máquina que va a llegar a revolucionar todo lo que viene siendo la industria. Entonces, vamos a encontrar a la primera máquina tejedora. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, esta imagen es de la primera máquina como tal. Antes, pues, se generaba todo a mano. Con la llegada de esta máquina, que tenía 16.000 usos, eso hizo, por ejemplo, que esta máquina hiciera el trabajo de 16.000 trabajadores. Entonces eso generó mucho el aceleramiento, ¿no?, de producción. Y así es como vamos iniciando con la revolución industrial como tal. Entonces aquí tenemos nuestra primera actividad que nos habla, dice que reflexionemos sobre actividades que sabemos hacer manualmente y ahora se hacen por medio de máquinas. Entonces pues vamos a hacer memoria de cuáles son ese tipo de actividades y los vamos a colocar. Entonces vamos a encontrar también que entre la revolución industrial vamos a encontrar las primeras máquinas y el uso de la metalurgia, ¿no? La metalurgia que hace referencia al uso del metal. Entonces, como ya empiezan a hacer el descubrimiento del metal, empiezan a generar nuevas formas y asimismo se van creando lo que vienen siendo los trenes y los barcos de vapor, que van a generar una gran innovación mundialmente debido a que pues se va a poder transportar la gente de un lugar a otro. Eso va a generar también que las personas empiecen a mudarse a lugares en donde pudiera haber más producción y asimismo se empiezan a crear las fábricas y las industrias. Y asimismo también va a empezar a nacer las dos clases sociales, el proletariado como tal, que viene siendo la clase obrera, que esta pues van a ser después de la creación de industrias. Entonces antes la gente trabajaba en el campo, debido a que pues la actividad del campo estaba dejando de ser productiva como tal, y debido a que en las ciudades estaban generando nuevas industrias y nuevos trabajos, eso generó que la gente empezara a mudarse del campo a las ciudades. Entonces de esta forma van haciendo la nueva clase proletariado, que viene siendo pues la clase trabajadora. Y la burguesía, pues que en este caso vienen siendo las personas dueñas de esas empresas, dueñas de esas industrias, las personas que se van a encargar de mover la economía mundial, que se van a encargar de generar comercio. Entonces ahí vamos a encontrar la diferenciación entre la una y la otra. Entonces ya se va a empezar a ver las primeras manifestaciones de explotación laboral, debido a que tenían bastantes personas trabajando largas horas de trabajo. También las personas vivían en unos suburbios, es decir, eran unos barrios residenciales en donde vivían los trabajadores, pero vivían
de forma muy apretada, ¿no? Es decir, que no había mucho espacio y tampoco lo que es la cuestión de asexia tampoco no era la mejor, entonces pues constantemente se enfermaban también. Entonces aquí vamos a encontrar nuestra actividad 2. En el cuaderno respondamos las preguntas: ¿qué consecuencias trae el desplazamiento de las poblaciones de su lugar de origen? Y segundo, ¿qué causas tiene el desplazamiento en nuestro territorio? Entonces pues eso lo vamos a contestar desde lo que nosotros pensamos. Entonces aquí vamos a encontrar otra de las máquinas, que es el hilador a la mula y el telar mecánico, que es una máquina mucho más innovadora y que también va a generar pues que se realice trabajo de tejido en menos tiempo. Aquí encontramos la actividad 3. En el cuaderno hagamos un cuadro como el siguiente. En cada columna realicemos un dibujo que represente el antes y después de la revolución industrial. Entonces aquí vamos a dibujar el antes de la revolución industrial y el después. El antes, pues como se había dicho, pues es todo manual. La mayoría de personas trabajaban en el campo. No había casi transporte, tampoco había carreteras, por la razón de que como casi no había transporte, entonces la revolución industrial como tal también va a generar que se empiecen a crear o construir carreteras, debido a que como ya hay medios de transporte como lo son el tren y después el carro, la aparición del carro, pues eso va a generar que necesariamente se construyan carreteras para conectarse con los demás lugares. Pues aquí pues ya Manuel habla sobre las máquinas, lo vamos a ir leyendo todo esto de aquí, lo de la producción, que ya se generan producciones en grandes cantidades, y por acá vamos a tener, ya va a generar también un cambio demográfico hace referencia a cambios poblacionales o migratorios, ¿no? Es decir, que la revolución industrial generó el aumento de población en las ciudades, ¿no? Pero fue exponencial, es decir, que fue muy notorio el aumento debido a lo que las personas pues iban a las ciudades a buscar un mejor desarrollo, trabajo, también cobertura de salud, educación. La actividad 4 escribe una reflexión sobre lo que piensas de que las máquinas desplacen a los trabajadores de sus puestos. Resalta aspectos positivos y negativos de esta situación. Entonces esto lo vamos a responder de lo que nosotros creamos. Y responde lo que entiendes del concepto de explosión demográfica. Explosión demográfica hace referencia a lo que yo estaba diciendo, al aumento de población exponencial, es decir, que es muy evidente el aumento en este caso pues en las ciudades. Aquí tenemos la actividad 5, que nos pregunta, dice, ¿qué sistema económico es el que se ha adoptado en Colombia? ¿Qué consideras que sea necesario para que la población de nuestro país tenga una mejor situación económica? Eso también lo vamos a responder desde lo que nosotros pensamos. Y aquí vamos a tener otro hecho histórico que va a ser lo que es la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa también se dio en el siglo XVIII, se dio como tal en Francia, y esta consistió en que en este tiempo pues estaban al mando los reyes, entonces la monarquía estaba al poder. En ese caso pues estaban los dos reyes, no se caracterizaron por tener una buena administración del reino, entonces las personas pasaban mucha hambre en Francia y había mucha desigualdad. Entonces es a partir de la Revolución Francesa que se empiezan a generar ideas como las de la libertad, las de igualdad. Entonces ya empiezan a pensar en unos derechos que deberían tener las personas. También empiezan a pensar en que debería haber una democracia, en que el pueblo también tenía derecho a decidir. Entonces todo eso va generando pues que la gente empezara a sentir ese malestar, ¿no? De sentir tanta desigualdad y pasar tanta hambre, mientras el rey pues se la pasaba bien en su castillo. Entonces en ese caso pues ya se empezó a generar toda una revolución.
hasta que finalmente se genera la revolución en el año de 1789 y logran sacar al rey y a la reina. Y se instaura todo un sistema republicano, se instaura ya la democracia, ya hay personas que van a representar a los franceses políticamente, se va a crear lo que son los derechos del hombre y el ciudadano, que son derechos en los cuales se basan más que todo la libertad, la igualdad, la propiedad y la resistencia a la opresión. En este caso la propiedad porque ya había derecho a la propiedad privada, es decir, pues ya las personas podían ser dueñas de sus casas. Entonces los ciudadanos de Francia pasan a ser súbditos del rey o plebeyos, como se decía en esa época, a ser ciudadanos, unos ciudadanos que tienen derechos, unos ciudadanos que tienen deberes, unos ciudadanos que van a tener representatividad en lo político. Y es la Revolución Francesa es muy importante porque esta es la base para que se creen las demás repúblicas. En este caso, pues, cuando se dio la independencia de Colombia y ya nos logramos independizar de los españoles, se tomó como antecedente de la Revolución Francesa para establecer nuestros derechos y también para crear nuestra república, que viene a ser pues basada también en la democracia, también en que sea representativa. También ya se empiezan a tener en cuenta derechos como la libertad, la igualdad. Entonces aquí vamos a tener nuestra actividad 6, que dice: en nuestro cuaderno escribamos 5 derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que considero más importantes. Entonces aquí encontramos que pues la libertad es el principal, la igualdad también, la fraternidad. Aquí vamos a encontrar todo lo que es la colonia. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los procesos de colonización. Es decir, cuando Cristóbal Colón llegó, cuando ya llegaron los colonizadores españoles aquí a tierras americanas, latinoamericanas, pues en este caso cuando ya llegaron a gobernar todos estos territorios de acá, pues se generaron unos procesos, ¿no? Es decir, una forma de dominar en este caso a los indígenas. Entonces, porque cuando llegaron los españoles, precisamente eso es lo que se denomina, ¿no? Es una dominación como tal, ¿no? Porque pues llegan a cambiar todas nuestras creencias, también llegan a imponer la religión católica, también llegan a imponer una lengua y se llega a imponer todos los conocimientos que se tenían en España, los llega a imponer aquí. Entonces vamos a encontrar algunos tipos de dominación que tenían los españoles. Entonces aquí tenemos principalmente que es la mita. La mita era un servicio obligatorio que debían realizar los indígenas, es decir, que colocaban un determinado grupo de indígenas a trabajar en una mina, puede ser de sal o una mina de oro, a explotarla, y estos indígenas eran explotados por un transcurso de unos 6 o un año. Entonces, de unos 6 meses o un año eran explotados los indígenas, cumplían ese periodo y brotaban otros nuevos indígenas y iban y trabajaban. Acá tenemos al Yanaconazgo. Entonces aquí en este caso, pues el cacique era el que se encargaba de enviar determinados hombres indígenas a trabajar en minas y por lo general trabajo pesado, ¿no? Y el cacique recibía dinero a cambio a cambio de colocar a los indígenas a trabajar, pues él recibía un dinero a cambio. Y la encomienda se caracteriza por dejar el poder
a los indígenas de determinada persona que se le denominaba encomendero. Entonces a ese encomendero se le entregaban unas tierras y también se le entregaban un grupo de indígenas. Estos grupos de indígenas quedaban a cargo del encomendero y tenían que trabajar sus tierras. Y a cambio él pues les ofrecía todo lo que venía siendo protección, comida, también debía evangelizarlos. Entonces evangelizarlos hace referencia a enseñarles todo lo que corresponde a la religión católica. Entonces en ese caso, en eso se basaba la encomienda, ¿no? Era como pues ellos lo hacían ver así, ¿no? Era como un intercambio de mientras los indígenas pues trabajaban en una determinada tierra, pues el encomendero se encargaba de ofrecerles las condiciones básicas para sobrevivir, ¿no? Que era alimentación, una vivienda y también la evangelización, que para ellos era fundamental evangelizar a los indígenas y que supieran todo lo que tenía que ver con la vida católica, ¿no? Que se vivía en España. Y que los indígenas ya dejaran de creer en la cantidad de dioses que ellos creían, ¿no? Más que todos naturales que creían los indígenas, como el dios sol, el dios luna. Ellos eran muy apegados a la naturaleza, entonces ellos consideraban pues a la naturaleza como la madre tierra, ¿no? Y por eso la adoraban y la cuidaban. Entonces los españoles llegaron a cambiar eso y pues ya llegaron a hablar ya de Dios, ya de todo lo que es la cuestión evangelizadora, ¿no? De Jesús, todos estos aspectos que se manejan. Y actividad 7 tenemos que en el cuaderno definamos con nuestras propias palabras, pues las mismas que encontramos en la misma guía, la mita, el diaconazgo y la encomienda. La actividad 8 respondamos en el cuaderno que entiendo por extractivismo. Entonces el extractivismo hace referencia a la minería, ¿no? Es decir, a cuando uno explota la tierra, sea para sacar oro, petróleo, sal, esmeraldas, todo eso es extractivismo, ¿no? Entonces explotar la tierra. Entonces eso sería todo. Espero que les vaya muy bien con estas actividades de sociales y felicitarlos por terminar exitosamente esta fase 1. Cualquier duda que tengan, por favor pregúntales a sus tutores. Muchas gracias.